decidido en este momento de una forma con convicciones profundas ya a seguir a Dios y unirse a Dios, porque este tema, la vida sin Dios, tenemos dos oportunidades en la vida, nada más dos oportunidades. Vivir en esta vida con Dios o vivir la otra vida sin Dios. Tú no puedes vivir cuando tú te mueras la otra vida con Dios, cuando en esta vida, piénsalo muy bien, cuando en esta vida tu vida no fue con Dios. Y cuando decimos la vida con Dios, no es solamente ir el domingo a una iglesia, persinarse o leer la Biblia una vez a la semana, o estar en un Zoom una vez a la semana. La vida con Dios, vamos a más adelante a explicarlo con más detalles, es una vida de comunión, donde se compara exactamente con el matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y que se unen delante de un juez por lo civil para unir sus vidas para siempre, a menos que por ahí brinque un conejo, ¿verdad? O que salga algo que impida que continúen viviendo lo que se llama matrimonios tóxicos. Bueno, en el matrimonio es importantísimo la comunión. Se calcula, dice uno de los principales expertos en matrimonios en Estados Unidos, que uno de los principales más grandes, principal problema del matrimonio es la falta de comunión. O sea, el hombre y la mujer no se comunican. Entonces hay cantidad de matrimonios que viven debajo del mismo techo, pero están divorciados ya hace mucho tiempo emocionalmente. Ya no se dirigen la palabra, son como dos extraños dentro de un mismo techo. ¿Por qué? Por la falta de comunicación. Ya no van a tomarse un cafecito juntos los dos, ya no van juntos al cine de vez en cuando con sus palomitas y su refresco, ya no se agarran de la mano cuando van por un parque, ya él no le manda versos amorosos a ella. Creo, si yo les preguntara ahorita a todos los varones, no me contestan, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que le mandaste flores a tu esposa? Yo nada más oí que dijeron, desde que nos casamos, ¿verdad? Todos estos detalles tan importantes para la mujer son importantes también para Dios. Entonces, como se compara con el matrimonio, la comunión con Dios, es exactamente lo mismo. Hay personas que dicen que son cristianas, pero nunca se comunican con Dios, nunca oran, no tienen un tiempo de oración continuo, fijo, metódico, van, repito, nada más el domingo a la iglesia, etcétera, etcétera. Y esa no puede ser, no se puede llamar que tú viviste con Dios, porque la vida con Dios es una vida de comunión, de continua comunicación. Tú le hablas a Dios a través de la oración, Él nos habla a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Entonces la vida con Dios es lectura de la palabra de Dios y oración. Muy bien. La vida sin Dios en esta corta vida es realmente una verdadera tragedia, porque llevará inevitablemente a 5 cosas, si les quieren apuntar, 5 cosas inevitables que conducen a una persona que vive sin Dios. La primera, vas a vivir una vida humanista, no humanitaria. Vean ustedes la diferencia entre el humanismo y el humanitarismo. El humanismo es la filosofía que centra su vida en el ser humano. O sea, para la persona humanista o el filósofo humanista o la persona que no tiene a Dios, vive de esta manera. Él sabe que después de esta vida no hay nada, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios y si no hay Dios, todo se vale. Entonces, una persona humanista, en segundo lugar, cree que el ser humano es capaz de resolver los problemas que nos rodean actualmente y que siempre nos han rodeado, y que el ser humano tiene la capacidad para poder resolver los problemas. Somos capaces de resolver los problemas del matrimonio, somos capaces de resolver el problema con los hijos. Yo tengo demasiado inteligencia, tengo 3 doctorados para resolver mis problemas, nadie me va a enseñar.
yo puedo abrirme paso, yo voy a ser una persona de éxito, etcétera, etcétera. Ese es el humanista. Está centrado y confiado en el ser humano. Entonces, este tipo de personas son, en primer lugar, humanistas que se concentran solamente en creer que el ser humano es aquel que va a poder resolver todo. Y ahorita estamos viviendo esta vida precisamente. Les he hablado varias veces de el presidente del Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial, búscalo en Google. Es un alemán que se llama Klaus Schwab y cada año se reúnen en Davos, en Suiza, y él continúa propagando de que vamos a ser dioses, que ellos van a desarrollar y van a idear la forma en la que debemos vivir este año, cuando hay pandemia, qué moneda se debe usar, a dónde podemos viajar. Todas estas cosas las maneja el Foro Económico Mundial. O sea, se han convertido en la élite, se han convertido en una plataforma donde ellos están dictando los protocolos. Y de esta manera, la Organización Mundial de la Salud, en la famosa pandemia, dictó los protocolos y no las naciones, porque venían todos del Foro Económico Mundial. Entonces, una persona humanista, en segundo lugar, es una persona evolucionista. Apúntalo. O sea, es una persona que cree que venimos de los animales. Bueno, si creemos que venimos de los animales, como creen los del Foro Económico Mundial, pues entonces tenemos la tecnología y tenemos la genética para mejorar la evolución, porque es el momento, dice Klaus Schwab y Noah Harari, su consejero principal, que es un judío, es el momento en que debemos ya evolucionar y proyectarnos a un transgénero para poder ir más allá de la humanidad a través de la tecnología y a través de la genética. Entonces, esto lo significa un evolucionista. Y si realmente eres una persona humanista y evolucionista, pues bueno, repetirte, todo se vale. En esta vida no hay diferencia entre yo y un gusano y un animal o un pez o un ave, porque todos somos iguales, somos animales evolucionados. Y en tercer lugar, una persona que vive de esta manera no solamente es humanista, evolucionista, sino que también absorbe y abraza la ideología del comunismo. El comunismo es una ideología basada en el ateísmo, en cuarto lugar. Para que seas ateo, tienes que ser humanista, tienes que ser evolucionista, tienes que ser completamente una persona centrada en ti misma y en la confianza en que el mundo va a ser mejor. Vamos a construir un mundo mejor, vamos a levantar un mundo mejor. Y este ha sido el sueño utópico desde el siglo pasado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial sacudió al ser humano, conmovió al ser humano, vamos a mejorarnos y vamos a tratar de, viendo la Segunda Guerra Mundial. No, pero ahora sí, ya tenemos la solución. Las Naciones Unidas. Primero era la Liga de Naciones y después se formó la ONU. No, ya con la ONU vamos a controlar que las naciones no se armen nuclearmente. La experiencia de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki fueron algo terrible, pero ahora con las Naciones Unidas y teniendo el control y formando un Consejo de Seguridad, estamos seguros que garantizamos que vamos a vivir 1000 años más. Bueno, no faltó más que 4 o 5 años para que Rusia produjera la bomba de hidrógeno. No faltó poco para que casi 15 años después, 1960, 61, los rusos ponen misiles nucleares en Cuba apuntando a Estados Unidos. El presidente Kennedy se da cuenta de esta amenaza y le dice a Nikita Khrushchev, saca tus misiles, por favor, porque va a estar una tercera guerra mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue la única vez en el siglo pasado en que el mundo estuvo a punto de una verdadera tercera guerra mundial. Si no hubieran sacado los misiles y Khrushchev no los hubiera hecho caso a Kennedy, hubiera el mundo estallado. Así que así seguimos avanzando, entramos al siglo XXI, ¿verdad? Y nos encontramos ya ahorita con tambores de guerra de una tercera guerra mundial. Este es el ser humano
humanista. Es inevitable que una persona sin Dios llegue a este punto, a esta tragedia en la que el ser humano se encuentra actualmente. En segundo lugar, cuando una persona vive sin Dios, inevitablemente va a ser una vida sin sentido, sin propósito y sin significado. Leamos en el libro de Eclesiastés, estoy seguro que todos traen su Biblia siempre, en el capítulo 2, la vida de un hombre llamado el rey Salomón. Salomón, Dios le permite, todos los ejemplos en la Biblia son para nuestra enseñanza, dice 1 Corintios 10. Las cosas que se escribieron antes, todas son para nuestra enseñanza. Aprendemos de Abraham, aprendemos de Jacob, aprendemos de Moisés, aprendemos de todos algo que Dios nos quiere enseñar, para que no atravesemos los problemas que ellos atravesaron. Entonces Salomón, Dios le permite durante casi 40 años vivir sin guerras, al contrario de su papá. David, se menciona, era un varón de sangre, pero Salomón era un hombre relajado, me imagino bien parecido. Su trono, dice en Primera de Reyes, era de oro puro, con leones, los escalones de oro puro. Bueno, era impresionante el dinero que tenía Salomón, pero además era un hombre que Dios le dio una sabiduría que jamás ningún otro ser humano en toda la historia, hasta el siglo XXI, la ha tenido como Salomón. Y para ello está como botón de muestra su libro Eclesiastés y los libros de los Proverbios. Entonces Salomón era inteligente, era sabio y multimillonario. ¿Qué cosa sucede cuando una persona sube, tiene éxito, tiene dinero, tiene poder? En ese momento, la Biblia dice que Dios hace que funcione algo dentro del organismo humano, porque no fuimos diseñados para alcanzar el éxito ni el progreso sin Dios. Entonces, cuando una persona tiene mucho dinero, ya se hizo presidente de la República o ya tiene un éxito como empresario, además tiene dinero, etcétera, etcétera, es inevitable que esa persona se ensoberbezca, número uno. Número dos, esa persona va a creer que él puede hacer lo que le da la gana. Va a creer que porque nada más tengo una mujer, puedo tener dos, tengo el dinero ya, le puedo pagar el departamento a un amante, a mi secretaria, etcétera, etcétera. Y comenzamos a ensoberbecernos porque nos descompone el poder. Decía un César Romano, el poder corrompe y el poder completo corrompe completamente. Así que Salomón permitió a Dios que llegara a ese punto para mostrarnos de qué forma cuando él tenía todo y comienza a hacerse a un lado y a poner a Dios a un lado, veamos a la conclusión que llegó Salomón, porque quiero ponerles de antemano en evidencia que el libro de Eclesiastés es un libro donde Salomón ve las cosas. Van a encontrar esta frase casi en todo Eclesiastés: arriba del sol y debajo del sol. Cuando él habla que él está debajo del sol, está viendo el mundo del sol hacia abajo. Y cuando dice arriba del sol, es del sol hacia Dios. Entonces, Eclesiastés es un libro que él lo escribe con su sabiduría desde la perspectiva en la que el ser humano llega sin Dios. Capítulo 2, versículo 11, por ejemplo, dice Salomón: miré yo luego todas las obras que había hecho, fuentes, cascadas, palacios, imaginémonos caballerizas, todo lo que hizo. Mire todo lo que yo había hecho y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, esta es su conclusión: después de todo lo que hice, fui ingeniero, fui arquitecto, fui presidente, fui diputado, fui esto, fui empresario, me di cuenta que todo era vanidad. Es muy importante la palabra vanidad, porque la palabra, apúntenla, Evel, con H y con B grande y L de Lola, Evel, que significa sin sentido, vacío o sin propósito. Vamos a ver, vi que todo lo que yo había hecho era una vaciedad, porque a pesar de tener todo lo que hice y todo lo que yo era, seguía sintiéndome vacío.
Y esta es una experiencia de artistas de cine, de cantantes, de políticos, etcétera, etcétera, que pueden estar rodeados de 10,000 personas, vivir en un palacio, tener todo lo que una persona pueda tener y al mismo tiempo sentirse completamente vacíos, con una soledad tremenda, por lo cual la mayoría se han suicidado. Elvis Presley, Michael Jackson, los Césares romanos, Alejandro el Magno. Podemos enumerar una cantidad de ejemplos de personas que se sintieron de esta manera, que todo carecía de propósito y sentido. Porque para que algo tenga sentido, para que yo pueda sentirme realmente que no estoy vacío, tengo que tener una comunión con Dios. Porque veamos lo que dice en Eclesiastés capítulo 6, del 1 al 2. Eclesiastés 6, del 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Escucha, el del hombre a quien Dios le da. Dios le da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Aquí está un ejemplo de una persona que tiene todo lo que le da la gana. Pero, veamos pero Dios no le da. O sea, le da todo lo que él quiere, pero no le da la facultad de disfrutar lo que tiene. Entonces, no es simplemente lo que tú tengas, porque si tú no tienes a Dios, no importa la cantidad de dinero, los logros que alcances, el nivel que alcances de éxito, de progreso, nunca lo vas a disfrutar. Porque para que disfrutemos Acapulco, para que disfrutemos la Riviera Maya, para que disfrutes a tus hijos, a nuestros nietos, para que disfrutemos una mañana que se levanta con sol, tenemos que tener a Dios, porque Él es el que nos da esa facultad de levantarnos en la mañana o de irme de vacaciones. Y hay personas, hombres de negocios, que se van a la Riviera Maya, se van a Acapulco, se van a Hawái y se llevan su computadora, se llevan todos sus papeles, o sea, en lugar de disfrutar el día con sus nietos, con sus hijos, ahí están con su trabajo, ¿verdad? Son huercalcólicos, como les llaman. O sea, no pueden dejar de estar completamente sumergidos en su trabajo. Cuando Dios nos dijo que podamos disfrutar por el amor de Dios a nuestros hijos. Vete con tu hijo alguna vez al cine a jugar fútbol, a jugar boliche. Disfruta a tus nietos, échatelos encima, juguetea con ellos. Pero no pueden hacer nada de esas cosas, no disfrutan la vida por vivir lejos de Dios. Y cuando lo tratan de hacer, lo hacen de una forma completamente falsa y errónea. Regresamos al capítulo 2 de Eclesiastés y veamos otro pensamiento de Salomón. Eclesiastés 2, versículo 11. Versículo, perdón, 15 ahora. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Salomón llega ahora a concluir desde otra perspectiva. Bueno, pues ya he trabajado, no disfruté nada, no hay ningún sentido con lo que hice. Y además de todas estas cosas, tengo mucha sabiduría y he comprendido muchas cosas del mundo y soy muy inteligente, pero ¿cuál es el propósito por el cual yo he trabajado? O sea, he juntado de una forma análoga en el siglo XXI, pues dice una persona, pues ya tengo 10 millones de pesos, ya llegué a los 50 millones de pesos, 30 millones de pesos, ¿y qué? Y cuando tú te mueras, pregunta, es lo que Salomón nos trata de decir, cuando tú te mueras, compadre, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿A quién se lo vas a dejar? Ah, pues he trabajado para mis hijos. Mira, si tú les dejas una casa a tus hijos y ese hijo no tiene a Jesucristo, va a ser la maldición, escucha, va a ser una maldición en lugar de una bendición, porque va a desparramar los bienes, lo vamos a ver más adelante, porque no va a saber cómo usarlos, porque no tiene a Dios. Pero si tú te mueres y no les dejas nada a tus hijos, pero les dejaste el testimonio de la vida de Jesucristo, te aseguraste en tu vida que pasaste el tiempo con ellos, les hablaste, dices el testimonio que realmente que Jesús es real, se convencieron tus hijos
que Jesús es real por tu testimonio, por cómo te tratabas a su mamá, cómo los tratabas a ellos, cómo mirabas a las mujeres cuando andabas con ellos solo en las calles o en los centros comerciales. Y cuando tú te mueras, ese hijo está garantizado que nunca lo dejará Jesucristo, porque es la garantía más grande que le podemos dar a nuestros hijos, que podamos morir en paz sabiendo que ellos caminan con el Señor Jesucristo y no al contrario. Y es lo que dijo Salomón: ¿para qué he trabajado? Para hacerme más sabio. Tenemos a Friedrich Nietzsche, el padre de los ateos del siglo XX. No ha habido un filósofo más inteligente, más capaz, más astuto que Friedrich Nietzsche, un alemán. Y llegó el momento, con toda su sabiduría y con todo el conocimiento que tenía, de decir: no necesito a Dios. Toda la sabiduría, todo el dinero que pudo alcanzar, no le sirvió de nada. Acabó, se volvió homosexual y se acabó casi en un hospital psiquiátrico. Se aventaba sobre su piano, su hija lo tenía que detener, se volvió loco. ¿Por qué? Porque nunca entendió que la vida sin Dios es una vida sin propósito, sin sentido, humanista, evolucionista y centrado en uno mismo. En tercer lugar, una vida sin Dios es una vida donde se ama al dinero sobre todas las cosas. Una persona que no tiene a Dios es una persona que ama el dinero y sus posesiones sobre todas las cosas. Veamos Eclesiastés capítulo 5 y dice así, versículo 14. Bueno, versículo 10 en adelante, Eclesiastés 5 del 10 en adelante. Escuchemos lo que dice el hombre multitrillonario que ha existido hace casi 3000 años. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, o sea, también esto es hueco, vacío, carente de propósito y sentido. ¿Se acuerdan? Cada vez que ven la palabra vanidad, inmediatamente recuerda el significado. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrán su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. O sea, dice Salomón, los campesinos que vemos en el campo, ¿verdad? Se acuestan en la noche, no tienen nada, no tienen cuenta en el banco, pero al rico, en lugar de que duerma más tranquilo que un campesino que no tiene absolutamente nada, está pensando: y mañana, y lo invierto, y Wall Street, y la bolsa de valores, y si me roban el dinero, y ya cayó el petróleo, y ya cayó el peso. Al rico, dice la Biblia, no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo en su mano. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10 dice: porque el que ama el dinero, la maldición y la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, desviándose muchos, cayeron en tentación y en lazo, y en tentaciones muy graves que hunden a los hombres en perdición. Todos los que están en las cárceles, si tú vas a las cárceles, nosotros tenemos un ministerio de cada 15 días en las cárceles. En los 80 íbamos a la cárcel de mujeres, a Santa Marta Catitla, etcétera, etcétera. Me acuerdo que Alán nos acompañaba de niño, y cuando yo visitaba las cárceles, todos los que están en las cárceles, ¿por qué están? Porque creyeron unos centavos más. Si yo robo, si yo defraudo, si yo engaño a fulano de tal, si yo obtengo esto, ya voy a ser feliz, o me va a sacar de mis problemas, sin saberlo, que se hunden todavía más profundamente. ¿Por qué lo hicieron? Porque no tenían a Dios. No era Dios su refugio, no era su roca, no era su plataforma, era el dinero, porque una vida sin Dios está creyendo que siempre es el dinero lo que me va a dar la felicidad y lo que me va a sacar de problemas. Y en cuarto lugar, una vida sin Dios es una vida
a la inmoralidad. Una persona que no tiene a Dios, todo se vale. O sea, el adulterio no es adulterio porque yo soy evolucionista, no hay diferencia entre los animales y yo. Además, estoy centrado en mí mismo. Además, con dinero puedo tener mucho más amantes. Es una vida de inmoralidad. Dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5 y 6. Colosenses 3, del 5 al 6. Perdón, sí, hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Vive una vida inmoral. Si hay algo que hace enojar a Dios y comienza Dios a hacerte a un lado y comienza Dios a tratar de ya parar sus bendiciones en tu vida, ve pornografía. O ten pornografía escondida en tu casa, o ten por ahí un amante, o ten relaciones con tu novio. Y cuando nosotros caemos en la inmoralidad, hemos sacado a Dios completamente de nuestra vida, aunque nos llamemos cristianos. Pero si hay algo que hace enojar de Dios, cosas por las cuales, dice Pablo, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y finalmente, en una vida sin Dios es una vida que lleva a la desesperación y a la autodestrucción. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males, Jeremías 2, 13, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí puente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí Jeremías compara el caso cuando tienes a Dios, tienes un pozo en tu casa de agua, te sacias del agua, nunca vas a tener sed, pero cuando dejas a Dios, dejas ese pozo que te está produciendo y saciando la sed y saciando todos tus problemas que tú tienes y llenándote con sus bendiciones, y vas y haces un pozo en otro lado donde no hay agua. Es una locura. ¿Cómo teniendo un pozo en tu casa vas a escarbar otro lugar para creer que vas a encontrar agua? Es una locura. Es exactamente la vida sin Dios. Llegas a la desesperación creyendo que ahora sin Dios tú vas a tener mejores soluciones y voy a encontrar un mejor trabajo y me voy a ir mucho mejor, o me puedo divorciar y casarme con otra muchacha más joven. ¿Por qué? Porque no necesito a Dios. Ahora bien, veamos la vida sin Dios en la otra vida. Vayamos a Lucas 16. La vida sin Dios en la otra vida. ¿Quieres saber cómo es la otra vida sin Dios? En esta historia de Lucas 16, no es una parábola, por el amor de Dios. Muchos la han confundido con una parábola, ¿verdad? Jesús describe el lugar donde las personas, a ver otra vez, en esta historia no es parábola, Jesús está describiendo el lugar donde las personas, antes de que él muriera en la cruz, antes de su muerte y resurrección, esperaban unos el juicio y otros la resurrección. Entonces, Cristo nos corre las cortinas y nos muestra que desde Adán hasta él, nadie sabía lo que había del otro lado de la muerte. Entonces, Cristo es el que corre las cortinas por primera vez, ni los profetas en el Antiguo Testamento. Lo único que se sabía era que todos, buenos y malos, descendían al Sheol, que es la palabra hebrea que significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Es lo único que sabían. Se murieron y se fueron al Sheol. Muy bien. Viene Jesucristo y nos corre la cortina y nos relata la historia de un mendigo llamado Lázaro, versículo 20, Lucas 16, 20, que estaba echado a la puerta de una persona que tenía pues todo lo que el mundo le está buscando, ¿verdad? Supuesto, tiene una buena casa, tenía un buen trabajo, tenía buenos coches, etcétera, etcétera. Pero de repente, la perspectiva es que ese hombre
para nosotros, pues ese es un pobre, un limosnero, yo no creo que nunca quiera, yo no voy a llegar a ser así, yo tengo todas las cosas. Y cuando tú tienes una posición mucho mejor que muchos pobres, y por ejemplo vas en tu carro y te paras en un alto y llega un muchacho a limpiarte los vidrios y le dices, quítate, no me estás molestando, o le das de propina 5 pesos, ¿verdad? Eres una persona avariciosa. ¿Por qué? Porque esa persona no te está robando. Cualquier trabajo es bueno y honroso y digno. Hasta los boleros que limpian los zapatos, hasta los sirvientes que te hacen la comida o que te barren tu casa, tenemos que considerar que el que se ocupa en el pobre, Dios lo bendice. Y cuando no hacemos eso y comenzamos a creer que somos superiores y quítate de aquí, o el bolero, quítate aquí, no me estés molestando, ya me manchaste mis zapatos, tonto, o comenzamos a insultar a la gente o a los indígenas sintiéndonos nosotros mejor que ellos, ten mucho cuidado porque tu cristianismo es una fanfarronada. Una persona que es cristiana es una persona que comienza a volverse misericordiosa y compasiva por los necesitados. Por el amor de Dios, ahorita en los altos, en los tráficos, en las calles, hay hasta malabaristas y no saben qué otra cosa hacer y comienzan a juntar con cosas y con bolos y aventarlos, etcétera, etcétera. Dales 10, 20, 30 pesos. O una señora pobre con 2 niñitos que están pidiendo, vendiendo chicles, por el amor de Dios, dale 50 pesos. ¿Cómo le das 3, 4, 5 pesos? Pero no son limosnas. Y cuando vivimos de esa manera, estamos ofendiendo a Dios gravemente. Bueno, pues algún día ellos van a morir y tú también vas a morir. Y mira lo que dice Jesucristo en el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, el limosnero, el pobre que no tenía nada, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, aquí la palabra Hades es la transliteración de la palabra hebrea Sheol. O sea, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, esta versión se llamó la Septuaginta. La Septuaginta. Y cuando se tradujo el hebreo al griego, la palabra Sheol se tradujo en el griego Hades, que significa infierno. Entonces bajaron al infierno, estando en tormentos, dice la Biblia, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces aquí encontramos que el mendigo fue trasladado por los ángeles y el otro descendió al lado del infierno. Versículo 23. Comencemos a analizar rápidamente la vida sin Dios en el otro lado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos. Apúntalo, número 1. En la otra vida, las personas vamos a seguir mirando. Continuaremos teniendo vista. Pregunta, ¿qué acaso cuando te mueres, te mueren los gusanos o te entierran, no nos comen los gusanos los ojos y el cerebro y no quedan más que los puros huesos? Entonces, ¿cómo es posible que en la otra vida podamos seguir viendo? Porque Dios tiene, ¿verdad?, un cuerpo tanto para los que están en el infierno, como los que se van al cielo, como lo vamos a ver. Pero vemos nosotros entonces que realmente hay ojos espirituales y hay ojos físicos. Entonces, los ojos físicos no te permiten ver más que las cosas físicas. Pero cuando Dios nos abre los ojos espirituales con el Espíritu Santo, ves la Biblia y ya no la ves con los ojos físicos. Y el Espíritu Santo nos hace los ojos de una forma tal que cuando leemos la Biblia entendemos el significado espiritual. Número 2, dice la Biblia más adelante que estaban en tormentos. En segundo lugar, en el infierno no es Reino Ventura, no es Las Vegas, no es el Palacio de Chapultepec. En la otra vida, las personas que están en el infierno, si tú te mueres hoy en la noche o mañana te atropella un carro o te mueres de una embolia cerebral o un ataque al corazón y te mueres sin Dios, desciendes al infierno y vas a estar en tormentos. Dice el versículo 24. Entonces él dando voces. Número 3, dentro del infierno va a poder comunicarse las personas. En la otra vida nos vamos a poder comunicar, tanto los que están en el infierno como los que están, como lo vamos a ver ahorita, en el seno de Abraham. Experimentaban tormento y estaban esperando, en cuarto lugar, misericordia, cosa que jamás la volverán a tener.
Cuando tú te mueras en ese momento, nunca, 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 nunca más va a haber misericordia, ni amor, ni gracia para tu vida. Se acabó. La única oportunidad, la única, escucha esto, qué terrible es y qué grave y qué cosa más desagradable creer que puedes tú morir y puedes seguir disfrutando cuando es la única oportunidad. Dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hebreos capítulo 3. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día que Dios te está hablando. No endurezcas tu corazón por el amor de Dios. Tú puedes morir en cualquier momento y yo también, pero nosotros, gracias a Dios por la gracia de Dios y la muerte de Cristo en la cruz, tenemos asegurada la salvación. Luego dice el versículo 24, pide misericordia, y vean qué cínico. Todavía creía que Lázaro seguía siendo su siervo. Ten misericordia y envía a Lázaro, háganme el favor nada más, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En cuarto lugar, en el infierno van a tener sed, van a pedir misericordia y no habrá. Van a poder ver y van a tener que ser atormentados con las cosas que están viendo. Y vemos nosotros en el versículo 25, pero Abraham le dijo, acuérdate, en quinto lugar, en el infierno van a tener memoria, van a seguir recordando. Recuerda, le dice Abraham, que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males ahora en esta vida. Y ahora es consolado aquí y tú atormentado. Qué cosa más tremenda que a partir de todas estas cosas que acabamos de mencionar, todavía sigan atormentados por sus recuerdos. Y veamos lo que esta persona en el infierno le dice a Cristo más adelante. Versículo 26. Entonces le dice a Abraham en último lugar, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, o sea, el Sheol, el lugar donde todos los muertos, buenos y malos, descendían antes de Cristo, se llamaba Sheol. Y ahora Jesucristo nos revela, nos corre la cortina, que había una división entre los que estaban en el infierno y los que estaban en el paraíso o en el seno de Abraham. Entonces estaban completamente separados y claro que los que estaban en el infierno querían pasar al otro lado, pero no podían. Los que estaban en el paraíso, pues, ¿verdad? Ni de chiste van a estar pensando, voy a ver de curiosidad cómo está el infierno. Entonces le dijo, hay una gran cima, de modo que los que quieran pasar para acá no pueden ni tampoco pasar para allá. Y finalmente, el hombre en el infierno le dijo, te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Fíjense lo que le dice. La persona del infierno está tan atormentado de saber que hay familiares de él allá en Querétaro, allá arriba todavía, y le dice a Abraham, tengo 5 hermanos en Querétaro, suponiendo que están ahí cerca de tu casa, para que les testifique a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Esta persona en el infierno, en los tormentos que se encontraba, estaba con un anhelo y con un deseo, por favor, que vaya alguien ahí arriba y les diga que sí es cierto, que sí existe el infierno, que hay un lugar de tormento después de esta vida y que después de esta vida ya no va a volver a haber otra oportunidad jamás. Y entonces Abraham le contestó, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. En otras palabras, le dice Abraham, ¿sabes una cosa? No hay otra manera de que una persona responda más que a través de la Biblia. Le cita el Antiguo Testamento. Ahí tiene la Biblia, que la oigan. Y le contesta al que está en el infierno, no, 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 pero mira, si en la noche llegan a casa de mi papá o de mi abuelito y se le aparece un ángel y les dice, arrepiéntete, el cielo existe, se van a arrepentir. Y le dice a Abraham, versículo 30, no, padre, pero si alguno fuere de ellos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no le creen a la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
¿Por qué? Porque la fe es por el oír, Romanos 10:17, y creer con el corazón. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos muestra claramente que esas personas que dicen, si yo veo a una persona en silla de ruedas y se levanta, o veo un milagro de una persona que es sanada inmediatamente, me voy a convertir. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Te va a afectar tus emociones, tus sentimientos. De veras, hoy esa persona, mira nada más, resucitó, esa persona se levantó de la silla de ruedas. Pregunta, ¿cuánto te va a durar esas emociones? 3 días, 4 días, y a la semana va a seguir siendo igual. Tenemos que renacer por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y si no es a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, nadie puede entrar al cielo si no nace de nuevo. Esta es la vida sin Dios en el mundo y la vida sin Dios en la otra vida. Yo te pregunto a ti que estás escuchando este estudio, si tú tienes a Jesucristo en tu vida, pero no solamente que lo tengas de la boca para afuera, sino estás viviendo para Él, lo sigues todos los días, tienes comunión con Él todos los días a través de la Biblia, tienes un tiempo definido, una ya completamente dedicado, disciplinado, porque se necesita disciplina para la vida cristiana, de oración. Ya en las mañanas ninguna, así como haces ejercicio, vas a correr o vas al gimnasio, ya tienes dedicado de las 6 a 6:30 o 5 a 5:30 o de las 6:30 a las 7, no sé, pero ya le dedicaste un tiempo fijo, con convicción, metódico, sistemático a Dios para estar con Él en la mañana, porque es lo más importante. Antes de acostarte, ya te acostumbraste también a pasar un tiempo con Dios. Fue el secreto que Dios le dio a Josué. Josué 1 del 6 al 8 en el Antiguo Testamento. Josué, no hagas planes para conquistar las ciudades, ni Jericó tampoco se toma de esa manera. Si tú meditas de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, en la palabra de Dios, Josué, todo lo que haces va a prosperar. ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál es el secreto que la vida tenga propósito, sentido? ¿Cuál es el secreto que podamos vivir satisfechos, confiados, tranquilos? Puede caerse el mundo y el petróleo y el dinero y el dólar y terremotos y que la guerra mundial, que truene el mundo alrededor. Yo estoy asegurado, tu vida está asegurada en Dios. Y para nosotros lo peor que nos puede pasar es morir. Y dice Pablo en Filipenses 1, y el morir es ganancia. O sea, no tenemos nada que perder. Lo más que podemos hacer es morir. Cuando muramos, vamos a morir en paz. E inmediatamente estaremos en la presencia de Dios, llevado por los ángeles al cielo. Así que yo no creo que puedas tú desaprovechar esta noche para invitar a tu vida a Jesucristo.